Y atención, ecuatorianos, exgerenta de Petroecuador alerta sobre millonaria pérdida de ingresos tras concesión del Campo Sacha. Marcela Reynoso, exgerenta de Petroecuador, reveló cifras alarmantes sobre el impacto económico que tendrá la reciente concesión del Campo Sacha, uno de los yacimientos petroleros más importantes del país. Según sus cálculos, este campo genera actualmente alrededor de 2.000 millones de dólares en ingresos anuales para el Estado ecuatoriano. Una cifra que se reducirá, escuchen bien, se reducirá drásticamente a apenas 200 millones tras la adjudicación a una empresa privada. Se los voy a repetir para que tengan claro el tema. 2.000 millones de ingresos produce el Campo Sacha. Y con la adjudicación a ese grupo, que no sabemos quién es, solo tendríamos 200 millones. ¡Qué hijos de perra, perdónenme! Durante su intervención, Reynoso explicó que esta disminución representa una pérdida significativa para las arcas públicas, especialmente en un contexto donde los recursos petroleros son fundamentales para financiar servicios básicos como salud, educación, infraestructura, seguridad, en fin. La exfuncionaria criticó duramente la decisión de entregar el control del campo sin un proceso transparente, señalando que esta medida prioriza los intereses de empresas privadas sobre los del pueblo ecuatoriano. Vayamos a mirar. La denuncia de Reynoso ha generado preocupación entre expertos y sectores de la sociedad civil, quienes advierten que la reducción de ingresos podría tener efectos devastadores para la economía nacional. Además, subrayó que el Campo Sacha no solo es estratégico por su producción actual, sino también por su potencial a largo plazo si se administra de manera eficiente y bajo criterios de soberanía energética. Para Reynoso, la concesión del campo evidencia un patrón recurrente de privatización encubierta, donde los beneficios económicos quedan concentrados en manos de unos pocos, mientras el Estado asume las consecuencias ambientales y sociales. Su análisis pone en tela de juicio la conveniencia de este tipo de decisiones, especialmente cuando comprometen el futuro financiero y energético del país. Sacha nos da 2.000 millones de ingreso bruto al año. Sí, ingreso bruto al año. Entonces, esta prima es incluso inferior a lo que el campo mismo te entrega. Entonces, no hay ventaja. Pero si nos van a dar 1.500 millones de dólares a la firma del contrato, porque eso es lo que dijo la ministra, nos dan 1.500 y firmamos el contrato, si no nos damos 1.500 no firmamos contrato. Nos da en ese momento, se firma el contrato. Por ejemplo, ¿qué va a pasar el próximo año? El próximo año nosotros ya no vamos a recibir el ingreso bruto de Sacha de 2.000 millones. Si no, recibimos el 20% de eso, 200 millones en un año. ¿En serio? Sí, es eso. ¿Seguro? Seguro. Porque tú estás firmando un contrato donde dices que la participación del Estado va a ser alrededor del 20% dependiendo de cómo esté el WTI. El WTI no se pronostica que va a caer considerablemente a menos que haya una pandemia. Entonces se manejará, estará en los precios actuales. Un poco más arriba, un poco más abajo. Entre 60 y 80 más o menos. Sí, entre 60 y 80. Cerramos el año anterior con un precio promedio de nuestro crudo oriente de 71.1. Entonces, por esta razón es que Sacha el año anterior nos dio de ingreso bruto 2.000 millones. Si se mantienen estos precios, al siguiente año, como hemos firmado este contrato, solamente recibiríamos nuestra participación, que es alrededor de 200 millones. Y esto En conclusión, por Richard Díaz, por Hechos Ecuador es la noticia del momento. En conclusión, las cifras presentadas por Marcela Reynoso dejan en claro el alto costo que tendrá para Ecuador la concesión del Campo Sacha. La reducción de ingresos de 2.000 millones a 200 millones anuales no solo representa una pérdida económica significativa, sino también un retroceso en la capacidad del Estado para garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Este caso refuerza la necesidad de implementar mecanismos rigurosos de fiscalización y transparencia en la gestión
de los recursos naturales, asegurando que las decisiones tomadas estén alineadas con los intereses nacionales y no con agendas particulares. Si bien la explotación petrolera es una actividad clave para la economía del país, es fundamental que se realice bajo principios de equidad y sostenibilidad. De lo contrario, el sacrificio de joyas como el Campo Sacha solo profundizará las desigualdades y comprometerá el futuro de las próximas generaciones. Y allí te digo, Florindo, joven, ¿tú estás de acuerdo con esa venta del Campo Sacha? Y les pregunto, ¿están de acuerdo con perder dinero, con que para la educación los recursos bajen porque no va a haber el recurso necesario y suficiente para que la educación sea gratuita? ¿Qué está pasando en el Ecuador con las organizaciones sociales? La denuncia de Reynoso, la exgerenta, pone en evidencia un patrón alarmante de privatización encubierta que afecta directamente la soberanía energética del Ecuador y su estabilidad económica. La concesión del Campo Sacha, un activo estratégico tanto por su producción actual como por su potencial a largo plazo, no solo podría reducir los ingresos que el Estado necesita para cumplir con sus obligaciones sociales, sino que también coloca la gestión de un recurso clave en manos de empresas privadas sin una verdadera compensación para el pueblo ecuatoriano. Este tipo de decisiones que favorecen a unos pocos a costa del bienestar de la mayoría es un claro ejemplo de cómo los intereses privados se anteponen a la sostenibilidad a largo plazo del país. El futuro financiero y energético del Ecuador no debería estar en manos de quienes priorizan el lucro, sino en la mano de la ciudadanía, quienes deben ser los primeros beneficiarios de los recursos naturales que poseemos. Si no se toman medidas para frenar estas concesiones apresuradas, el país podría enfrentar graves consecuencias económicas y ambientales que perjudicarán a generaciones futuras. ¿Y tú quieres votar por el muñeco de cartón? ¿Y tú quieres seguir eligiendo a alguien que te está haciendo daño? Que te tuvo 14 horas sin luz. Déjate huevar. Por favor, madura. Yo creo que hay incluso gente ya de la tercera edad que todavía no ha madurado. No entienden a dónde nos están llevando. No sean sinvergüenzas. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.